ciudad de Samaria, conforme hablamos la semana anterior. Verso 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Vamos a orar. Padre, oramos en esta mañana. Señor, dándote gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más en tu casa este día domingo para aprender de tu palabra, para alabar tu nombre junto con los hermanos. Y Señor, ahora que vamos a tu palabra, oramos que sea tu Espíritu quien abra nuestro corazón, quien nos dé ese entendimiento para poder entender estas verdades, poderlas aplicar a nuestra vida y salir de aquí edificados. Ayúdame, Señor, a poder presentar este mensaje con claridad, con poder. Señor, que tu nombre sea glorificado. Cada pensamiento, Señor, esté atento, esté fijo en tu palabra. Y todo pensamiento contrario sea echado fuera en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que este es un momento donde tu presencia llena este lugar. Y, Señor, tu pueblo recibe para edificación esta palabra de hoy. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. La semana pasada cubrimos toda la historia de este pasaje, capítulo 7 de Segunda de Reyes, y no vamos a volver a tocar muchas de las cosas que tocamos la semana anterior. Sin embargo, en este pasaje tenemos el relato, y esto sí lo quiero mencionar a manera de introducción, de lo que sucedió en Samaria. Una ciudad que por su desobediencia a Dios se hundió terriblemente en calamidad. Recuerde cómo estaban pasando hambre, desesperación en aquella ciudad porque el ejército sirio había rodeado la ciudad y los tenía sitiados. Era una estrategia militar antigua que realmente se llevaba a cabo para desesperar a los que vivían dentro de la ciudad y obligarlos a que salieran y se rindieran, porque no podían ni comprar ni vender alimentos y la vida se hacía insostenible. Muchos morían y tenían que terminar rindiéndose. Gran calamidad. Pero por la misericordia de Dios, esta ciudad recibió un mensaje de esperanza y de liberación. El profeta Eliseo habló palabras donde él dijo: mañana a estas horas todo volverá a la normalidad. La escasez terminará, los precios bajarán y podrá haber alimentos otra vez. Algo que parecía imposible, pero sucedió tal y como el profeta lo dijo. ¿Se acuerda usted? Pero también un mensaje que 4 hombres leprosos tuvieron mucho que ver. Estos 4 hombres leprosos vinieron y dieron las buenas nuevas en la ciudad de Samaria del campamento sirio abandonado. Ellos vinieron y proclamaron que no había ya nadie allí y que habían dejado todas las riquezas y que obviamente podían ir y abastecerse para salir de la escasez a la que ellos estaban esclavizados. Y es interesante notar esto, porque los los leprosos, 4 hombres leprosos insignificantes que realmente para mucha gente no tenían mucho que ofrecer. Estos 4 hombres están al lado de la puerta y ellos comenzaron a razonar. Y ellos dicen: pues si entramos a la ciudad nos vamos a morir de hambre. Si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre igual porque no hay comida. ¿Por qué no vamos al campamento sirio? Vamos allí y vamos a pedirle que nos den algo de comer. Si nos dan comida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Pero no tenemos de otra. En otras palabras, de cualquier manera que lo miremos, no hay mucha esperanza. Vamos a intentar. Nada se pierde con intentar.
Y ellos fueron. Ellos no sabían que estaban obedeciendo la palabra de Dios o la providencia de Dios y que era cuestión del programa de Dios en acción. Pero cuando ellos llegan allí encuentran que no hay enemigo alguno. Sin embargo, estos enemigos han huido porque hay miedo y realmente dejaron todas sus riquezas allí. Yo hablaba en el primer servicio que en aquel tiempo, cuando dos ejércitos iban a la guerra, realmente ellos llevaban sus riquezas con ellos. Y realmente cuando ellos estaban allí, el ejército ganador poseía todas las riquezas del ejército perdedor. O sea, no solamente era que ganaban la guerra y mataban al ejército enemigo o los llevaban prisioneros, sino que tomaban las riquezas de los enemigos como el trofeo de la guerra, como la prueba de su triunfo. Y realmente ahí estaban todas las riquezas de estos sirios que trajeron con ellos: caballos, tiendas de campaña, comida, vestidos, todo en abundancia. Y realmente cuando estos leprosos llegaron allí, encontraron que todo era de ellos. Y ellos comenzaron a abastecerse rápido. Ellos no perdieron tiempo, comenzaron a tomar todo lo que ellos podían y a esconderlo para su propio beneficio. Pero me llama la atención en el versículo 9, donde ellos se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. En otras palabras, no podemos quedarnos callados cuando sabemos que hay toda una ciudad muriéndose de hambre porque no tienen que comer, y nosotros aquí tenemos en abundancia. Amén. Ellos traen un mensaje de buenas nuevas a la ciudad e informan que ya el enemigo ha huido y que todo lo que tienen que hacer es ir y poseer las riquezas que se han quedado allí. En ese contexto quiero hablar este mensaje y decir que la palabra de Dios para el hombre es un mensaje de buenas nuevas, de la misma manera que el mensaje de estos leprosos a los hombres de la ciudad de Samaria fue un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de buenas noticias. En medio de tantas malas noticias que tú y yo escuchamos a nuestro alrededor, que causan temor, que causan desesperación, qué bueno es saber que hay un mensaje de buenas nuevas. Tú y yo tenemos un mensaje de buenas nuevas para ofrecer. Un mensaje de buenas noticias. Un mensaje del cielo. Aleluya. Para cada persona. Un mensaje que trae buenas noticias de paz, de gozo al corazón de la persona que lo recibe. Amén. Por eso he titulado a esta predicación, esta mañana, este mensaje: hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de buenas nuevas. Las palabras de estos leprosos, cuando ellos dijeron hoy es día de buena nueva, yo quiero poner como título a este mensaje así: hoy es día de buenas nuevas. Ahora, cuando yo quiero compartir este mensaje con ustedes, iglesia, es con doble propósito. Número uno, que nosotros aprendamos o entendamos o recordemos, si es que se nos ha olvidado, cuál es el propósito de nosotros como iglesia en este mundo. Y el propósito de nosotros como iglesia en este mundo es compartir las buenas nuevas de salvación con la gente que no conoce de Jesús. Amén. Ese es el propósito. Pero en segundo lugar, la iglesia no puede cumplir su propósito en la tierra cuando no está viviendo al nivel de su propósito. Cuando no está viviendo, conociendo ese propósito como es. Yo quiero que entendamos esto. Estos leprosos recibieron o se encontraron que todo lo que estaba allí era de ellos. Era de ellos, no había dueños, todos huyeron, los dueños huyeron y esto era para ellos y ellos pudieron esconderlo y dejarlo para ellos mismos. Pero ellos entendieron que ellos tenían una responsabilidad: compartir con sus hermanos de lo que ellos habían recibido. En otras palabras, ellos van a dar, a ofrecer a los que viven en Samaria lo que ellos encontraron. Tú nunca podrás hablarle a alguien de algo que tú no has experimentado. Tú nunca podrás darle a alguien lo que tú no tienes.
Entonces, para ser una iglesia que conoce el propósito o que cumple el propósito, tiene que conocer dicho propósito. Amén. Y cuando vamos a ofrecer buenas nuevas, buenas noticias, esas buenas nuevas son en primer lugar buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Estos leprosos dijeron, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. El apóstol Pablo dijo, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día, hoy es el día de salvación. Vivimos en esta era de la gracia, donde la iglesia está aquí en la tierra para proclamar buenas nuevas. Aleluya. Para proclamar este evangelio glorioso. Ahora, cuando vamos a proclamar este evangelio glorioso, vamos a proclamar las buenas nuevas de que hay salvación en Cristo Jesús. Ahora, ¿salvación de qué? Primeramente, salvación de la culpa, oye bien, de la culpa, del poder, de la esclavitud y la opresión del pecado. Lo que el pecado hace en las vidas de las personas que no conocen a Cristo. Pero yo entiendo que estamos viviendo en un tiempo de la historia humana donde la palabra pecado no impresiona a la gente. La palabra pecado no impresiona ya a los inconversos. En otras palabras, siempre vienen con la respuesta, lo que yo hago no es malo. No tiene nada de malo esto, no tiene nada de malo aquello, y no le dan importancia a esa palabra pecado. Al contrario, se burlan de ella. Sí, siglos atrás, la iglesia tenía un mensaje diferente, pero siglos atrás había realmente una reacción hacia la palabra pecado muy impresionante. Se cuenta la historia en siglos atrás de un gran predicador, Jonathan Edwards. Un hombre que predicó la palabra de una forma bien simple, leyendo su sermón a la pequeña luz de una vela. Y él casi no podía mirar, no tenía buena vista, pero tenía mucho poder de Dios en él. Él provocó un gran avivamiento en Estados Unidos que cambió la historia. Ahora, él predicó un mensaje en aquel tiempo llamado pecadores en las manos de un Dios airado. Y dice la historia que cuando él estaba predicando su mensaje, leyéndolo de su manuscrito, la gente recibió tanta convicción de pecado que comenzaron algunos a agarrarse de las columnas del edificio porque pensaban que la tierra se iba a abrir y ellos iban a ir directo al infierno. Tal fue la convicción que hubo y se desató un avivamiento poderoso en toda esa región que afectó a esta nación. Es interesante entender esto. Hoy día la audiencia que oye el mensaje no se impresiona mucho ni por la palabra pecado ni por la palabra infierno incluso. Sí, la humanidad está tan insensible muchas veces que estas palabras no les tocan el corazón. Entiendo que mucha razón puede o mucha causa puede ser porque la iglesia no ha sabido dar testimonio. Pero yo quiero enfatizar esto. Cuando nosotros vamos a hablar a la gente de que hay salvación en Cristo del pecado, cuando la gente protesta o se defiende o reacciona con que lo que yo estoy haciendo no tiene nada de malo, con lo que yo no estoy ofendiendo a nadie, con lo que yo estoy haciendo no es pecado, esto no es pecado. Primero definamos la palabra pecado. La palabra pecado, según la Escritura, es primeramente transgredir la ley de Dios, transgredir la ley del Señor. De la manera que cuando tú vas en tu carro y vas a exceso de velocidad o no haces un alto cuando tienes que hacerlo, estás infringiendo la ley del tráfico. Y si un policía de tráfico te ve, viene y tiene todo el derecho de ponerse una infracción. Y sí, yo sé que luego estamos orando para que Dios quite la infracción, pero tú hiciste una infracción. Amén. Dios puede tener misericordia con alguien y te puede, Dios es misericordioso, pero Dios quiere que entendamos que hay leyes que hay que cumplir, porque si no es un desorden en el país. Pero de la misma manera hay leyes que Dios ha puesto, leyes morales, leyes espirituales que están establecidas en su palabra y que nos dicen que el quebrantar esas leyes, pues infringen la ley de Dios y nos traen responsabilidad a nosotros. Eso es pecado.
La Biblia dice en otro lugar, todo lo que no es de fe es pecado. ¿Sí? Hay ciertas definiciones en la Escritura que nosotros podemos entender, pero muchas veces el mundo no entiende. Pero yo quiero que entendamos algo. Aunque las personas reaccionen a la defensiva, pretendiendo convencernos de lo que ellos hacen no es pecado, la pregunta es esta: ¿te hace sentir bien lo que estás haciendo? ¿Por qué? Si la persona es honesta consigo misma, la persona se va a dar cuenta que cuando está viviendo una vida que no está en línea con Dios, en primer lugar se va a dar cuenta que se siente culpable. Hay culpabilidad. Nadie tiene que hacerlo sentir culpable. Esa misma persona, porque tiene una conciencia que le hace sentirse que está haciendo algo incorrecto. Que trate de tapar lo que está haciendo con excusas es otra cosa. Pero si la persona es honesta consigo mismo, se va a dar cuenta que hay culpabilidad. Pero no solamente eso, sino que está haciendo cosas de las cuales o las cuales nos están dictando que la persona es esclava de eso que está haciendo. Y si es esclava de eso que está haciendo, quiere decir que hay un poder sobre ella, sobre esa persona, que lo hace ser esclavo de eso que está haciendo. Yo quiero detenerme acá en un momento, porque esto que estoy hablando no solamente aplica a los que no conocen a Cristo, sino aplica también a la iglesia del Señor. Tú no puedes dar testimonio si tu vida no está clara. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Hay personas, incluyendo cristianos, que son esclavos de su temperamento, por ejemplo. Son esclavos de su carácter. Son esclavos de sus palabras. Son esclavos de su lengua. Sí, hay problemas en matrimonios hoy día, problemas en familias que están cada vez más fuertes, que se están destruyendo los hogares, y no es porque el diablo se está metiendo y hay demonios en cada ventana de la casa, no, es simplemente porque los que están allí no están controlando sus vidas. Hay un poder sobre ellos que los hace ser respondones, falta de respeto, hablar palabras hirientes. ¿Por qué? Porque tanto el esposo como la esposa, ninguno de los dos quiere ceder, ninguno de los dos quiere no tener la razón, y entonces lo que hacen es tratar de defender sus acciones y defender su forma de ver las cosas, simplemente por no rendir su orgullo. Y eso me da a mí una respuesta de que realmente tales personas son esclavos de su orgullo. Son esclavos de su temperamento. ¿Cuántas personas hay que lloran amargamente porque no pueden tener amigos o amigas? ¿Por qué? Porque sus palabras causan problemas. Están en una reunión y sus palabras dañan a la otra persona y terminan estando solos. Nadie quiere estar con ellos. Y entonces se sienten terriblemente mal. Pero es en ese momento cuando te sientes terriblemente mal que debes entender: si yo me siento terriblemente mal porque nadie quiere estar conmigo, la culpa no es de ellos, es mía. Algo debo estar haciendo yo que no les caigo bien. Y cuando te autoanalizas un poquito, te vas a dar cuenta que has hablado palabra que has herido sus vidas, has herido sus emociones, has herido sus sentimientos, y tú no tienes derecho a hacerlo. Y entonces pides perdón porque, yo no quise decir eso, pero ya lo dijiste. Quiere decir que tu temperamento te gobierna, tu temperamento te domina. Y cuando algo domina a alguien, ese alguien es esclavo de aquello que lo domina. Aleluya. ¿Estoy hablando bien? ¿Cuántos dicen que estoy hablando bien? Jesús apoya lo que yo estoy diciendo. Sí, mira conmigo en el libro de Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8. Iglesia, son pequeñas cosas que muchas veces tratamos o pretendemos tapar con un dedo, como dice, tapa el sol con un dedo, pero están allí y causan grandes problemas. Causan grandes problemas. Rompen relaciones, destruyen amistades y la persona se siente terriblemente mal. Hay personas que son esclavas de un mal hábito, por ejemplo. Hay cristianos que están esclavos de la pornografía, esclavos de situaciones que realmente no pueden vencer. Tales personas están en pecado.
El pecado los está dominando y ellos no se dan cuenta. Quieren pretender que todo está bien, pero todo no está bien. Todo no está bien. Una iglesia que está en esa situación no tiene el poder suficiente para poder ser una iglesia evangelística. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no está llenando tu vida. ¿Cómo vas a decirle a alguien que necesita paz en su corazón cuando tú mismo no la tienes? ¿Cómo vas a decirle a alguien que el gozo del Señor va a ser su fortaleza cuando tú mismo estás lleno de depresión todo el tiempo? No puedes dar a alguien lo que tú mismo no tienes. O sea, yo quiero tratar con eso esta mañana porque me parece que la iglesia está fallando en esa área. Y tenemos que confrontarnos con nosotros mismos. Tenemos que confrontarnos con nosotros mismos y cambiar la imagen interna de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En Juan capítulo 8, Jesús está hablando a los judíos que creyeron en Él. Estos judíos creyeron en Él. Pero mira lo que dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora pon esto en tu mente. Un verdadero discípulo de Cristo es alguien que permanece en la palabra de Cristo. Yo quiero que pongas eso en tu mente. No es alguien que viene todos los domingos a la iglesia, o no es alguien que lee su Biblia, o no es alguien que practica oraciones. No, es alguien que permanece en la palabra de Cristo. Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y cada creyente en Cristo es llamado a ser un discípulo. Jesús dijo: id y hacer discípulos. Tú eres un discípulo, o al menos ese es el propósito del Señor. Alguien dijo esto y me gustó la cita y lo repito acá. Cuando la iglesia no conoce el propósito para lo cual ha sido llamada, el abuso es inevitable. Cuando no conocemos el propósito de algo, hay abuso. Y muchas veces abusamos en nuestra conducta, en nuestra forma de tratar a otros, en nuestra forma de hablar, simplemente porque olvidamos cuál es el propósito de la iglesia. La iglesia no está aquí en la tierra simplemente para autoabastecerse de todas las cosas y proclamar que está bendecido. La iglesia está aquí en la tierra para, de la manera de aquellos leprosos, compartir de lo que se ha recibido con los que no lo tienen. En este caso, el evangelio de Jesucristo. Tú estás aquí por ese propósito. Tú estás en esta tierra por ese propósito. Dios te ha llamado para cumplir ese propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando olvidamos ese propósito, el enemigo interviene y trae enfermedad, y trae problemas económicos, y trae desastre, trae mucha ruina a la vida de creyentes, simplemente porque esos creyentes se han apartado del propósito para lo cual Dios los tiene aquí en la tierra. Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero él añadió, él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, yo sé que nosotros cantamos esas canciones antiguas, libre, tú me hiciste libre. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. Pero muchas veces esas canciones se cantan de una manera hipócrita. Estamos proclamando una libertad que no tenemos. Vamos, que estoy hablando bien. Yo sé que si estás en Cristo tienes vida eterna, pero tú no eres, no, déjame no decir tú. No somos libres en todas las áreas de nuestra vida como debemos serlo. Y cuando hay un cristiano que es cautivo o esclavo de su temperamento, ese cristiano no es libre. Cuando hay un cristiano que está esclavo a su vida sexual, ese cristiano no es libre. Cuando hay un cristiano que está esclavo al licor o a la droga o a cualquier otra cosa que tiene dominio sobre él, a la vanidad, por ejemplo. Y aquí voy más con las mujeres que con los hombres. Porque hay una vanidad femenina en el mundo hoy día que escandaliza. Y tristemente la iglesia está cayendo en ese error. Y mujeres en la iglesia están tratando de competir quién es la más bella. Y eso es contrario al propósito de Dios. Cuando tú caes en eso, mujer de Dios, tú estás cayendo en vanidad.
Es bien que te veas bien, es bien que seas elegante, lo que tú quieras. Pero cuando tú empiezas a poner el enfoque de tu vida en lo que yo quiero lucir a otros y lucir a otras y que me vean a mí, tú estás atrayendo la atención sobre ti, no sobre Cristo que está en ti. Vamos, vamos. Te estás convirtiendo en esclava de tu vanidad. Ojo, porque cualquier cosa que te domina es tu amo. Cualquier cosa que te domina es tu amo, incluyendo cosas tan simples como esa. Y eso destruye en ti el poder con el cual tú puedes dar testimonio. Iglesia, nosotros tenemos algo de Dios. Tenemos la unción del Espíritu Santo, que hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que protegerla. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a caminar en esa forma de vida, el Espíritu Santo se entristece en ti. Y el poder se va. Y tú puedes hablar mucho de Cristo a la gente, pero no impactas a nadie. ¿Por qué? Porque lo único que hace la diferencia es el poder de Dios en ti. No hace la diferencia tu cultura, no hace la diferencia tu conocimiento bíblico, no hace la diferencia ninguna otra cosa. Lo único que hace la diferencia entre tú y el mundo es el poder de la unción en ti. Dios nos lo dio, pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad cuidar lo que Dios nos da. Y yo encuentro y me da esta idea que hay muchos creyentes que no valoran lo que Dios les ha dado. Y si no valoran lo que Dios les ha dado, obviamente no van a compartir con nadie lo que Dios les ha dado. Porque no lo valoran. Valoran otras cosas. Oh, aleluya. Jesús dijo esto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, la reacción de muchas personas hacia estas palabras es la misma reacción que los judíos tuvieron con Jesús. A ellos no les gustó que Jesús les dijera eso. Y lo primero que ellos refutaron a Jesús fue esto. Mira el versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ahora, ellos se olvidaron de su historia. Ellos se olvidaron que ellos como pueblo de Dios habían sido esclavos de muchos gobiernos anteriores. Fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos. Ahora eran esclavos prácticamente del imperio romano. Y ellos dicen: somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Pero Jesús va al punto. Jesús le contesta al punto. Y Jesús le dice en el versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque tú te escudes en que lo que tú estás haciendo no es nada malo. Y tú vas a decir: pastor, no es nada malo que yo tenga vanidad. No es nada malo que yo haga esto. No es nada malo que yo haga lo otro. Yo te hago esta pregunta: ¿te satisface a ti lo que tú haces en tu espíritu? Quizás satisface tu vanidad, quizás satisface a otras personas que están en ese nivel de carnalidad, pero satisface tu alma, satisface tu espíritu, te da gozo en tu corazón. Iglesia, lo que no me llena a mi espíritu quiere decir que no me edifica. Y lo que no me edifica, yo no lo debo codiciar. Ponlo en tu mente. Ponlo en tu mente. Amén. Jesús dijo: de cierto os digo. Cuando Jesús dice desierto, la palabra desierto quiere decir así es. O sea, es verdad. Cuando lo dice dos veces, está enfatizando: es muy cierto, es de verdad, es verdad, verdad. Jesús dice esto: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado o que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo quiero que tú te autoanalices en esta mañana. Cualquier cosa que te esclaviza es pecado. Cualquier cosa que tú te das cuenta que tiene poder sobre tu vida y no te permite obedecer a Dios, es algo que te tiene dominado. Es algo que te hace esclavo. Amén. Amén. Iglesia, el diablo ha estado engañando al mundo sobre el pecado desde el jardín del Edén.
Esa es su estrategia. Él dijo a Eva que a través del pecado ella sería como Dios. En otras palabras, si tú desobedeces a Dios, si tú haces lo que yo te digo, tú serás como Dios. Tú no necesitarás a Dios, tú serás como Él, tus ojos serán abiertos. Ahora el tiempo le probó a Eva y nos ha probado a nosotros, oye bien, que lo que la serpiente dijo no era verdad. Lo que la serpiente dijo no era verdad. El pecado no trae vida, trae muerte. La paga del pecado es muerte. Sí, la Biblia dice que los cristianos que viven conforme a la carne morirán. Jesús dejó muy en claro que el pecado esclaviza, no libera. El pecado no libera, el pecado esclaviza. Cualquier cosa que te tiene dominado a ti hoy día, puede ser el deporte, puede ser la televisión, puede ser un mal hábito, puede ser tu temperamento, cualquier cosa que te tiene dominado y que tú después dices, ay, es que no puedo decir que no a esto. Es tu amo. Entonces tú no eres libre. Yo experimenté esto en mi vida de juventud. Y algo simple. Yo he dado el testimonio aquí otras veces. Algo muy simple. ¿Cómo fue la música? A mí siempre me gustó la música. Soy músico. Me gusta la música. Cuando yo tenía alrededor de 20 años, quizá un poquito menos, después un poquito más de 20, 22, 23 años. Yo llegué a un punto en mi vida donde yo sentí en mi vida que yo era esclavo de la música. Que yo era esclavo, yo estaba oprimido. Yo quería hacer otras cosas y no lo podía hacer por no dejar de oír un programa musical. En ese tiempo en mi país no había discos, no había grabadoras. Toda la música había que oírla en el radio. Y yo llegué a un punto en mi vida, iglesia, que mis hermanos son testigos, que yo tenía 2 radios. En uno lo tenía en una emisora y el otro lo tenía en otra emisora, buscando las canciones que a mí me gustaban, porque no era toda la música, eran las que me gustaban. Y eso pasaban horas y yo estaba ahí. Me invitaban a ir a otros lugares y yo no quería ir, pero no podía. ¿Qué tal si ponen la canción que a mí me gusta y no la oigo? Tú dices, pero qué tontería. Una gran tontería. Pero eso tomó dominio de mi persona. Hasta un día. Y por eso te digo que yo sé que es una opresión. Y hablo con autoridad. Hay cosas que tú estás, y lo digo con propiedad, hay cosas que tú estás haciendo hoy día que no te agradan, no te edifican, no te sientes orgulloso de lo que estás haciendo, pero lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque estás esclavo a eso. Tú no podrás decirle a alguien que necesita a Cristo para que libere su vida cuando tú no has experimentado ese poder libertador de Cristo en ti, en esas cosas. Un domingo en la mañana me pongo a oír mi música. Y cuando me pongo a oír mi música que estoy buscando allí en el radio, doy con una emisora de las Bahamas, donde se estaba transmitiendo un servicio o un programa cristiano. Y pusieron una canción instrumental, un himno, que yo había aprendido y cantado en mi niñez en la iglesia. Y mira, te lo digo, han pasado muchísimos años desde ese entonces. Y cada vez que yo lo digo es como si pasó ayer. Cuando eso sucedió y yo oí esa canción, ese himno, tocado instrumental, nadie lo estaba cantando, instrumental. Mira, el poder de Dios vino sobre mi vida. Yo empecé a llorar allí donde yo estaba en la sala de mi casa, allí. Y realmente yo sentí en ese instante como un poder se levantó de mi vida. Y yo me di cuenta que yo estaba libre de eso. Y le dije a mi padre, el domingo próximo voy a la iglesia. Mira, eso fue radical. A partir de ahí, hasta la fecha de hoy, la música no tiene ya poder sobre mi vida. Absolutamente ningún poder. El poder de Cristo destruyó eso. Te digo, otras personas, puede ser que eso no le haga daño. Hay otras áreas que quizás te están haciendo daño. Pero yo te hablo de mi testimonio. Y mi mamá me dijo, hijo, tu padre y yo hemos estado orando mucho por ti.
Y ese es el resultado de nuestra oración. Mi punto es este, iglesia. Yo experimenté. Yo no tenía mucho conocimiento bíblico en aquel tiempo, pero yo experimenté cómo esa opresión se fue, cómo esa esclavitud se me quitó, cómo yo fui libre a partir de ese momento para ir a donde yo quisiera ir. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Sí, quizá tú reaccionas defensivamente diciendo, pastor, lo que estoy haciendo yo no es malo. Yo no voy a discutir contigo. Pero lo que estás haciendo provoca que tú no puedas dejar de hacerlo. Provoca que tú ya te sientes que sin eso no eres nadie. Entonces estás bajo un yugo. Estás bajo un yugo. Hay un poder que te está oprimiendo. Hay un poder que te está dominando. El mismo acto de cometer pecado revela que el que hace ese acto está bajo el poder y bajo la autoridad del pecado mismo. El pecado se convierte en tu Señor y tú no te das cuenta. Y vuelvo a insistir en esto. ¿Por qué? Porque estoy viendo todos los días matrimonios que se rompen, familias que tienen problemas, amistades que se quiebran. Y cuando analizas por qué, es porque hablaron palabras que destruyeron. Y luego preguntas y ves que hay mucha tristeza. Yo no quise decir lo que dije, pero lo dijiste. Y si dijiste lo que no quisiste decir, quiere decir que hay un poder sobre tu lengua que tiene más dominio que tú. Hay que tratar con eso. Hay que tratar. Yo creo que no es algo suave lo que estoy hablando. Es algo que destruye. Y todo lo que destruye de esa manera no viene de Dios. Destruye relaciones, destruye estructuras familiares, centros de trabajo que te votaron. ¿Por qué te votaron? Es que son racistas, es que tienen discriminación. Pero cuando analizas un poquito más, no, hiciste algo que no estuvo bien. ¿Por qué no me cuentas la verdad? ¿Por qué tratas de escudarte? Es que la tienen conmigo. ¿De verdad? Quizás sí, pero me inclino a creer que la mayoría de las veces no es así. Estamos tratando de cubrir algo para quedar nosotros bien. Vamos. Amén. Aleluya. 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 Cuando cualquier cosa está ocupando en tu vida el lugar de Dios. Es por eso que llegas a la iglesia y te aburres. Vienes para cumplir con Dios, pero qué suplicio estar en ese lugar 1 hora y media. ¿Por qué no me quedé en casa? O sea, estás aquí, pero tu corazón no está aquí. O sea, con ese tipo de conducta, mi hermano, mi hermana, no puedes cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no valoras el tesoro que Dios te ha dado. Esta salvación tan grande, esta vida cristiana que es lo máximo que cualquier persona puede tener. Saber que Cristo vino para libertar a los cautivos, aleluya, para darnos vida en abundancia. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Tú y yo tenemos para ofrecer a la gente algo valioso. Pero estas cosas del mundo nos están cegando, nos están tratando de poner una venda para minimizar el tesoro que hay dentro de nosotros. Hay gente alrededor nuestro que añorara oír el mensaje de Cristo. Bien predicado, bien predicado. El problema es que la iglesia ha predicado un mensaje, pero no con el respaldo de su vida. Simplemente por quedar bien con Dios, por cumplir con la iglesia, estás hablando de aquí, Dios te ama, Dios esto, Dios, pero ni tú mismo te lo crees muchas veces en tu vida personal. Y si tú mismo no te lo crees, ¿cómo pretendes que el otro te va a creer? Hay un punto que yo he estado analizando con esto mes tras mes y viendo bien. Y yo quiero hacerte esta pregunta para que tú te la hagas tú mismo. ¿Por qué la persona a quien tú evangelizas tiene que cambiar de religión? Muchas veces lo que la iglesia ofrece es un cambio de religión. Ven a mi iglesia y todo te va a ir bien. Ven a mi iglesia y vas a ver qué bien te sientes. Pero ese no es el testimonio. ¿Por qué tengo yo que cambiar de iglesia? ¿Por qué tengo yo que cambiar de religión? ¿Por qué tengo yo que aceptar lo que tú me ofreces si tú no me estás convenciendo con tu vida?
Porque posiblemente a la persona que le estás diciendo eso, le has dicho en veces anteriores que no sabes qué vas a hacer contigo. No puedes pagar la renta a fin de mes. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, yo no sé esto. Y la persona se está oyendo. Y luego tú le dices, ven conmigo a la iglesia para que encuentres paz. ¿Verdad? ¿De verdad tú me dices eso? Ponte en el lugar de la persona. Te estás quejando todo el tiempo de cómo está tu vida y luego le planteas a Cristo, ven conmigo a la iglesia para que encuentres paz. Amén. Es como alguien que te viene a vender un producto a la puerta de tu casa y te dice, pero yo conozco otra compañía que lo hace mejor. ¿Tú crees que esa persona va a vender algo con esa filosofía? Por eso el mundo muchas veces no nos cree. Porque no tenemos la moral para respaldar nuestro testimonio. Porque estamos predicando que Cristo libera cuando nosotros mismos necesitamos liberación. Aleluya. Yo sé que eso no te gustó, pero es verdad. Es verdad. Es verdad. El apóstol Pablo usa prácticamente las palabras de Jesús acá. Y en el libro de Romanos, mira lo que dice. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Oh, bendito el nombre del Señor. Pablo dice en el versículo, en Romanos 6:12, no reine pues el pecado. No reine pues el pecado. No reine pues el pecado. Un rey gobierna sobre su pueblo, ¿verdad? Un rey es alguien con autoridad. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus malos deseos. Cada vez que tú obedeces a tu cuerpo en sus malos deseos, hablar una palabra mal, ofensiva, hacer con tu cuerpo cosas que van en contra de la palabra de Dios, de la santidad de Dios. Cada vez que tú haces eso, tú estás dándole autoridad a tu cuerpo, al pecado en tu cuerpo para que reine sobre ti. Aleluya. Amén. Cada vez que tú haces algo con tu cuerpo, empezando por tu palabra, con tu lengua, que es parte de tu cuerpo, tú le estás dando autoridad al pecado a reinar, a tomar dominio sobre tu vida. Y cuando tú le das esa autoridad, el pecado reina. Y tú eres su esclavo. No reine pues el pecado. En otras palabras, no toleres un pensamiento que venga en contra de la palabra. No toleres una actitud que venga en contra de la palabra. No le des lugar. ¿Por qué? Porque detrás del pecado está el autor del pecado, que es Satanás. En el versículo 16 Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cada vez que tú te encuentras obedeciendo a actitudes, acciones que son contrarias a la palabra de Dios en tu vida, tú te estás poniendo voluntariamente como esclavo del pecado. Cuando Cristo nos ha hecho libres. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ya, cuando no teníamos a Cristo éramos libres acerca de la justicia, pero éramos esclavos del pecado. Y Pablo dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora os habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, el apóstol Pablo, hablando a Tito, mira allí en Tito capítulo 3, vuelve a decir lo mismo. Y esto me llama la atención, que está hablando a cristianos. Está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy común que estas cosas pasen si no nos cuidamos. Tú y yo tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, necios, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Ahora, este versículo 3 es un retrato de cómo el mundo vive. ¿Ah? Es un retrato, es una fotografía de cómo el mundo vive. Tú puedes ver gente alrededor tuyo que parecen muy prósperos y puede ser que sean prósperos financieramente. El diablo también prospera a la gente. Pero la prosperidad del diablo no es como la prosperidad de Dios. No envidies la prosperidad de los impíos, la Biblia dice. Tú puedes ver personas que no conocen a Cristo, que son muy buenas personas, y las hay. Serviciales, amables. Pero tú no conoces por dentro cómo están. Si no tienen a Cristo, no tienen paz con Dios. Y la Biblia dice, no hay paz para los impíos. ¿Sí? Cada persona sin Cristo, este es un retrato. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Ese es el mundo alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque están vacíos. Pueden tener dinero, pero están vacíos por dentro. Pueden tener salud física, pero están vacíos por dentro. Están llenos de insatisfacción. Y su insatisfacción los mueve a hacer cosas para cubrir esa insatisfacción y ponerle una cara bonita a sus vidas. Pero es toda una fachada. De acuerdo a la palabra, detrás de esa fachada hay todo un problema. Cuando te juntas mucho con personas así, puedes conocer mejor cómo están por dentro, pero corres el peligro de imitarlos a ellos. Hoy día tenemos mucha comunicación con medios sociales, donde podemos oír lo que otros hacen, lo que otros dicen. Y eso, si no te pones aguzado, como dicen por ahí, te puede destruir o afectar tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y comienza a tratar de que imites a esa persona. En su vocabulario, en su vestuario, en su forma de actuar, en su forma de vivir. Para quedar bien con esa persona, para ser cool, para ser alguien moderno. Porque después de todo, yo no voy a ser alguien que parezca que vengo del siglo pasado. Yo quiero ser alguien que quede bien con la gente. Ok, eso está muy bien. Pero si tratar de quedar bien con la gente me hace ofender la santidad de Dios y meterme de nuevo en esclavitud, ¿no es sabio? No es sabio. Porque eso afecta mi testimonio. Eso afecta el propósito que Dios tiene para conmigo aquí en la tierra. Si yo no podré ser un testigo de Cristo efectivo, si yo no pongo estas cosas en mi vida correctamente. Amén. Sí, no es solo hablar y hablar y hablar. No es solamente hablar. Hay gente, yo he visto stickers en los carros que dicen, no me siga a mí, siga a Dios. Yo soy perdonado, pero no perfecto. Todo esto trata de poner una excusa. No imites mi conducta. Mira a Dios. ¿Dónde la gente va a ver a Dios? No me mira a mí, mira a Cristo. Pero la gente se pone a mirar y no ve a Cristo por ningún lado. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Cristo no. Iglesia, vamos a quitar esta careta religiosa y de falsa humildad. No me mire a mí, mire a Cristo. Eso no tiene sentido. ¿Dónde está Cristo para que la gente lo mire? Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Si la gente va a ver a Cristo en algún lugar, es en ti y es en mí. Y lo va a ver a través de mis palabras, a través de mis acciones, a través de mis actitudes. Si tú te das cuenta que tú estás muy lejos de mostrar a Cristo en tu persona, tienes un problema de esclavitud, del cual tienes que salir. Si tú dices, pastor, pero me está pidiendo mucho. Cuando tú hablas 5 palabras y ya ofendiste con 3 palabras de las 5. Y te preguntas, ¿así haría Cristo? Señor, ayúdame, yo quiero parecerme más a ti. Yo quiero parecerme más a ti. Yo no quiero ser una persona así. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Tenemos un propósito a cumplir en esta tierra. No es solamente decir soy cristiano y voy a la iglesia. No. Es ganar gente para Cristo. Es hablar el plan de
de salvación, pero con convicción. Que crean lo que tú estás hablando, porque tú lo respaldas con tu vida. Bendito el nombre del Señor. Hay algo interesante en todo esto y con esto voy a terminar. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero mira lo que dice el libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Estoy cubriendo solamente la primera parte, el primer punto de mi mensaje. Wow. Mira lo que dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado o el que hace pecado es del diablo. Eso no suena bien, pero es la palabra. Ahora, esta frase es del diablo puede interpretarse de dos maneras. Número uno, pertenece al diablo. Número dos, está influenciado por el diablo. En el caso de personas que no son creyentes, pertenecen al diablo. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos familias en la tierra. La familia de Dios y la familia del diablo. Esto es feo decirlo, pero todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón no pertenece a la familia de Dios. Simple, simple. Personas que no conocen a Cristo y practican el pecado porque no son cristianos, pertenecen al enemigo de Dios y ellos no lo saben, no se han dado cuenta. Pero aquí la Biblia me dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero personas cristianas, nacidas de nuevo, que están practicando el pecado, no podemos decir pertenecen al diablo, pero sí podemos decir están influenciados por el diablo. O sea, es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Sí, porque lo que yo tengo que cuidar lo que Dios me ha dado. Y con quien yo me reúno, influye para afectar esa relación que tengo con Dios o no. ¿Por qué razón? Cuando tú tienes compañerismo con personas que no son cristianas, y déjame decirte, no estoy sugiriendo que te aísles. No estoy sugiriendo que te aísle como el más santo. No, me contamino si me junto. No. Pero cuando tú tienes compañerismo, comunión íntima con personas que no son cristianos, dice la Biblia, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sus palabras no concuerdan con las tuyas. Sus planes no concuerdan con los tuyos. Sus propósitos no concuerdan con los tuyos. ¿De qué hablan? Amén. ¿De qué hablan? O sea, en algún momento, alguno de los dos tiene que ceder. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? En algún momento tienen que ponerse de acuerdo en algo. Desafortunadamente, la tendencia humana es a convertirnos a ellos en vez de que ellos se conviertan a nosotros. Muchos se escudan y dicen, pero pastor, Jesús estaba entre bebedores, Jesús estaba entre publicanos. Claro, pero era Jesús. Y donde quiera que Jesús llegaba, su presencia influenciaba a los demás. Los demás no lo influenciaban a él. Si tú y yo podemos llegar a ese punto de madurez espiritual en nuestra vida, entonces es positivo que vayamos y nos juntemos allí con ellos, porque sabemos que los vamos a influenciar para bien. Pero el problema es que la mayoría de las veces corremos el riesgo de que ellos influyan sobre nosotros. Número uno, porque son mayoría. Número dos, porque están en la onda, en lo que todo el mundo hace. Y entonces tenemos que ser sabios, tener amistad, claro que sí, ayudar a todo el que podemos ayudar, pero cuando se tiene que ver con compañerismo, con comunión, con pasar tiempo juntos, escoge con quién te juntas. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo eso lo he experimentado, iglesia. Yo eso lo he experimentado y es horrible. Yo he contado este testimonio, yo creo también aquí, yo no sé si lo he dicho público, pero yo estaba en el ejército en mi país y estaba entre personas cuyo vocabulario era un desastre. Eran palabras y palabrotas todo el tiempo. Yo nunca había hablado ese tipo de palabras porque en mi casa eso no se practicó. Y en un momento de la vida estábamos en una estación de ferrocarriles esperando el tren para ir para el pueblo de permiso. Y había un silencio.
Y puedes creer que a mí se me sale una palabra de las peores palabras en Cuba. A todo volumen. Rompí el silencio. Y una señora de edad estaba frente a mí y me dijo, hijo, limpia esa boca. Cuando esa mujer dijo eso, yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Yo me quedé callado. Yo perdí, yo no sé, porque yo no estaba acostumbrado a eso. Pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Iglesia, estoy hablando algo que tú piensas que no es. Tú estás en tu centro de trabajo. ¿Hasta qué punto tú compartes con tus compañeros? Si es demasiado lo que compartes, nunca va a faltar la oportunidad para compartir en un chiste de doble sentido. Nunca vas. ¿Qué hablan ellos? ¿Con quién me acosté anoche? ¿Qué hice? ¿Qué? Y tú tienes dos opciones. Es decir, ¿sabes qué? Yo no comparto eso contigo porque yo soy cristiano y vas a aguar la fiesta. O quedarte allí y aplaudir lo que ellos dicen y ser cómplice. Y eso te va afectando. Eso te va afectando. Eso te va afectando. Y cuando vienes a ver, estás tan esclavos como ellos. Teniendo tú el conocimiento de la verdad. Teniendo tú lo que realmente Cristo ha hecho en ti. Oh, iglesia, es tiempo para despertar. Es tiempo para despertar. Dice este pasaje, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, destruir, disolver las obras del diablo. Aleluya. Y Él lo ha hecho en ti. Cuando tú viniste a Cristo, Él rompió la cadena que te ataba. Pero en este tiempo, si tú te encuentras que tú estás siendo esclavo a algo de lo que yo he mencionado o a cosas que yo no he mencionado, pero el Espíritu de Dios te está diciendo ahora mismo, tú estás siendo esclavo de esto y de esto y de esto y de esto. Yo quiero que tú entiendas que es tiempo de reconocer el problema, de pedir la ayuda al Señor y experimentar el poder libertador de Jesucristo en esa área de tu vida. Eso te va a dar fuerza y poder para poderle decir a alguien que tú conoces, ¿sabes qué? Cristo te quiere liberar porque Él a mí me liberó. Cristo te quiere transformar porque Él a mí me transformó. Y lo vas a decir con tanta convicción que el Espíritu de Dios va a tocar a esa persona. Tu testimonio será efectivo porque tú estás siendo... Oh, aleluya. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Tú y yo somos testigos del poder de Dios. Tú y yo hemos experimentado una y otra vez el poder de Dios. Tú tienes un testimonio que decir. Tú tienes una historia que contar. Cada uno de los que está aquí, si ya aceptó a Cristo en su corazón, ha experimentado lo que es el poder del Señor, trayéndote de muerte a vida, trayéndote de las cadenas de Satanás a la vida de Cristo. Tú tienes un testimonio que compartir. Pero si tú te encuentras ahora entre dos aguas, te encuentras ahora que sin querer has abierto la puerta para que vengan cosas a tu vida que te están esclavizando. Quizá cosas que pensaste que no eran tan serias, pero ahora que yo te hablo estas cosas, te das cuenta que eso que está pasando contigo te ha bajado tu grado espiritual. Has entrado no en crecimiento, sino en decrecimiento, si se puede decir. Ha comenzado a menguar esa fuerza espiritual que había en ti. Ha comenzado a bajar ese poder que había en ti. Es tiempo para decir, Señor, necesito tu ayuda hoy. No tolero esto más en mi vida ni un momento. Yo quiero ser libre de esto, porque yo quiero ser instrumento en tus manos. Yo quiero ayudar a otros, pero yo no puedo ayudar a nadie si yo primero no experimento tu poder en mi vida. Es tiempo de renovar. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de experimentar otra vez el poder de Dios. Para poder decir, Señor, envíame a mí. Úsame a mí. Yo quiero hablar tu palabra. Yo quiero dar buenas nuevas a la gente que no te conoce. Para que sean libres como yo soy libre. Para que tengan lo que yo he recibido. Como aquellos leprosos que dijeron, no podemos callar. Tenemos algo que esa ciudad necesita. Tú tienes algo que el mundo necesita. Tú tienes algo, pero tú tienes que valorar lo que tú tienes. Tú tienes que valorar lo que tú tienes. Si tú no valoras lo que tú tienes, tú no vas a convencer a nadie de que lo que tú tienes es valioso. Me salió muy bien eso. Vuelvo a decirlo. Si tú no valoras lo que tú tienes, tú no vas a convencer a nadie de que lo que tú tienes es valioso. Tú no puedes vender un producto que tú mismo no confías en ese producto. Amén. Amén. Hay muchas cosas
que tú tienes que comenzar a ver qué vas a hacer y qué no vas a hacer con tu vida. Porque tu propósito es el propósito de Dios. Que Cristo sea glorificado en ti y a través de ti. Que tu vida sea para la gloria de Dios. Oh, aleluya. Tú vas a experimentar el gozo del Señor como nunca antes. Tú vas a experimentar la paz de Cristo como nunca antes. Tú vas a experimentar que tú no estás solo jamás. Jamás. Porque la culpabilidad se va. El sentido de esclavitud y opresión se va. Como yo experimenté la opresión del enemigo levantarse de mis hombros, tú lo vas a experimentar. Tú lo vas a experimentar. Aleluya. Tú lo vas a experimentar. Amén. Si es tu vocabulario, tu temperamento, cualquier cosa que te está esclavizando, es tiempo de romperlo, es tiempo de quebrarlo, es tiempo de decir no más en mi vida, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del diablo, para quebrar todo yugo de opresión y prepararme a mí para ser un vaso para la gloria de Dios, un instrumento para la gloria de Dios. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Oh, aleluya, bendito el nombre del Señor. El domingo próximo, si Dios lo permite, yo continúo con este tema que yo pensaba terminarlo hoy, pero no fue posible, porque hay mucho que decir, pero tú lo necesitas oír. No faltes el domingo, no tengas miedo a esto. No tengas miedo a encontrarse con la palabra, porque la palabra libera. La palabra libera. Acuérdate que nadie puede esconderse de la palabra de Dios. Nadie se puede esconder. El Señor nos escudriña porque Él quiere liberarnos. Él quiere bendecirnos. Siempre piensa esto: no podrás dar a nadie lo que tú mismo no tienes. Pero tú tienes un tesoro. Pablo dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro. Es un tesoro. El poder predicar, el poder hablar las buenas nuevas, vivirlas, hablarlas, decirle a alguien: yo tengo algo que te va a cambiar tu vida. Y en la forma que se lo dice la persona te cree, porque tú lo proyectas, porque no estás fingiendo, estás hablando de tu propia experiencia para la gloria del Señor. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, son cosas tan simples, pero que muchas veces hacen la diferencia en nuestra vida. Ayúdanos a ponerle atención. Oh Dios mío, yo oro que esta palabra pueda realmente quedar en las mentes y en los corazones de tu pueblo. Yo sé que es la palabra que nos transforma, que nos libera, porque a mí me ha liberado, a mí me ha transformado. Señor, en el nombre de Jesús, cada persona que está confrontándose en este momento con su problema, el poder tuyo quiebre toda opresión, quiebre todo yugo para la gloria de tu nombre. Toda cadena se rompa ahora mismo en el nombre de Jesús y haya libertad en tu pueblo, haya liberación en tu pueblo. El poder de tu Espíritu fluya como nunca antes en las vidas, para que el testimonio sea puro, sea correcto, sea poderoso para la gloria de tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Levanta tus manos y adórale a Él. Oh, gloria.